Amigos, muy buenas tardes. Les hablamos de seamosexpertos.com con este nuevo video también de bastante importancia con respecto a la corrección voluntaria de las declaraciones tributarias. Recordemos que las declaraciones tributarias son la fuente de las actuaciones de la Administración de Impuestos y sobre ella recaen todos los procesos de control y fiscalización. Por lo tanto, es importante que éstas queden presentadas en debida forma. Hoy, en este video, vamos a especificar las correcciones que aumentan el saldo a pagar o disminuyen el saldo a favor. Al inicio del video vamos a encontrar una parte teórica, los fundamentos que originan todo lo que tiene que ver con este tipo de corrección, y luego, al final, vamos a ver unos ejemplos prácticos para entender lo que la norma nos está describiendo. Al respecto de este tipo de corrección que aumenta el saldo a pagar o disminuye el saldo a favor, el Estatuto Tributario dice lo siguiente: toda declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante presente con posterioridad a la declaración inicial será considerada como una corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada según el caso. Los contribuyentes, responsables o agentes retenedores podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos en relación con la declaración tributaria que se corrige y se liquide la correspondiente sanción por corrección. Aquí básicamente hay que tener en cuenta que el plazo máximo son 2 años contados a partir del día del vencimiento del plazo que se tenía para declarar. Bien, entonces es el plazo, pero siempre y cuando la norma nos hace la siguiente claridad. Nos dice, ojo, siempre y cuando no se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si la administración tributaria nos notifica un requerimiento especial o un pliego de cargos, ya esta sanción no va a ser por corrección, porque ya no es a voluntad del contribuyente, sino ya es como lo dice la administración tributaria. Por lo tanto, ya las consecuencias no van a ser por corrección, sino por inexactitud. Esa es la diferencia entre la inexactitud y la corrección. La corrección es porque es voluntaria por parte del contribuyente, mientras que la inexactitud, que es tema de otro video, corresponde a las correcciones que hace la administración tributaria a través de estos oficios. Cuando los contribuyentes, responsables o agentes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a, primero, el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, que se genera entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Cuando la corrección se realice antes de que se produzca el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria. Entonces aquí lo que nos dice es que el porcentaje para calcular la sanción por esta corrección es del 10%, calculado pues en la diferencia entre lo que me está dando esta corrección y la declaración inicial. Pero acá hay otro punto importante. Tenemos que tener en cuenta que antes de que se produzca el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria. Entonces aquí entra a jugar también este otro oficio que se llama emplazamiento, que es un aviso en donde la DIAN, en el caso de los impuestos nacionales o la administración tributaria, le dice al contribuyente: señor contribuyente, lo emplazo para que corrija esta declaración. Quiere decir que la administración tributaria se dio cuenta primero del error y nos está advirtiendo de que corrijamos esa declaración. Pero en este caso es el 10% porque es antes de que suceda esto. Si sucede esto, pasa lo que está aquí en el segundo punto. Ya no va a ser el 10%, sino el 20% de ese mayor valor a pagar o de menor saldo a favor, según el caso, que se genera entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordena esa visita de inspección tributaria y antes de notificarle requerimiento especial o pliego de cargos, que lo referíamos en la primera diapositiva. Tengamos en cuenta que una vez calculadas las sanciones de las declaraciones, para los impuestos nacionales
la sanción mínima al año 2016 es de 298.000 pesos, valor que se actualiza año a año con el valor de la VT, entonces toca estar pendiente en qué periodo estamos parados al momento de realizar el cálculo. Entonces ninguna sanción puede estar por debajo para el año 2016 de 298.000 pesos. Bien, vamos a ver ahora sí el ejemplo práctico. Primero vamos a ver una corrección que aumenta el saldo a pagar y a continuación veremos una corrección disminuyendo saldo a favor y que nos da por el contrario mayor valor a pagar. En este caso vamos a hacer el ejemplo con una declaración del impuesto de renta. Bien, entonces empezamos a mirar acá los valores de la declaración inicial. ¿Sí? Declaración inicial. Estamos suponiendo que no nos han emplazado, por lo tanto la sanción va a ser del 10%. Tenemos el impuesto neto de renta, las ganancias ocasionales, el impuesto a cargo y tenemos toda la declaración inicial como se presentó al comienzo. Luego nos damos cuenta que por algún motivo, puede ser por cambio en los ingresos, en los costos o en las deducciones, el impuesto neto de renta me cambia. Ya no es de 1.225.606.000, sino de 1.285.606.000 pesos. Alguna diferencia que me ocasionó esta diferencia, algún cambio en la declaración que me origina este cambio o esta diferencia en el impuesto neto de renta, por valor de 60 millones de pesos. Seguimos mirando la declaración, pues lógicamente el impuesto a cargo me cambia la misma proporción, aumentando el valor a pagar, que es lo que estamos viendo acá. Y me genera un cambio también, al cambiar este impuesto neto de renta, me ocasiona un cambio en el anticipo de renta para el año gravable 2016 en el ejemplo. Por lo tanto, ya tenemos dos diferencias, los 60 millones de incremento del impuesto más los 45 millones de incremento del anticipo. Vamos a la casilla saldo por pagar y vamos a encontrar que la diferencia total es un incremento en el valor a pagar de 105 millones de pesos. El cálculo es muy sencillo, tomamos esa diferencia de los 105 millones de pesos, le aplicamos el valor de la sanción, que es en este caso el 10%, si no nos han emplazado, ya será el 20%, y nos da 10.500.000. Bien, esos 10.500.000 los llevamos a la casilla 82 de sanciones, y ahora sí, total saldo a pagar, ya serían los 115.000 pesos, que son los 105.000 que nos hacían falta pagar de impuesto y de anticipo, más los 10.500.000 de las sanciones, para un total de 115.500.000 en el ejemplo. Tengamos en cuenta que esto es en el momento de la declaración. Al momento de imprimir los recibos oficiales de pago, pues tendré la obligación también de calcular los respectivos intereses, que serán motivo de otro video para explicarles a ustedes exactamente cómo se tienen que calcular. Bien, pasemos a nuestro segundo y último ejemplo, que tiene que ver con una corrección que disminuye el saldo a favor, pero que al mismo tiempo me incrementa el valor a pagar. Quiere decir que la declaración inicial tenía un valor a favor y que al realizar la corrección ya no se me ocasiona saldo a favor, sino por el contrario, me ocasiona un mayor valor a pagar. Bien, entonces, al igual que el ejemplo anterior, vamos a hacerlo con el ejemplo del 10%, suponiendo que no nos han emplazado. Tenemos una declaración inicial con todos sus componentes. Bien, tenemos un saldo a favor en esta declaración inicial de 31.727.000 pesos. Y ahora, por algún motivo, igual que en el ejemplo anterior, me ocasionó una diferencia de 30 millones de pesos de mayor valor del impuesto. Entonces ya no son 800 millones, sino son 830 millones. Por lo tanto, la diferencia es 30 millones que me incrementa el valor del impuesto. Seguimos mirando, no me ocasiona ninguna otra diferencia, sino hasta
cuando llego aquí a la casilla 80 en el cálculo del anticipo de renta por el año gravable 2016, que se aumenta en 22.500.000. Claro, ya son 30 millones más de impuesto, por lo tanto, ya se me incrementa el cálculo del anticipo. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar cuál es el total que toca corregir. En este caso, vamos a tomar el nuevo saldo que debo tomar. ¿Cuál será? Los 31.727.000 pesos de saldo a favor, que ya no van a ser, porque ya me está dando un valor a pagar de 20 millones, entonces se tienen que sumar el valor del saldo a favor que se disminuye, más el nuevo valor por pagar. Me dice que tengo una diferencia total de 52.500.000 pesos. Bien, si yo sumo los 31.727 más los 20.773, esto que tenía a favor más esto que tengo que pagar, pues me va a dar un total de 52.500.000 como diferencia total. A ese valor le aplico el porcentaje de mi sanción, que es el 10%, porque estamos suponiendo que no nos han emplazado. Aquí está la nota que si nos notifican emplazamiento o autoinspección tributaria, ya no será el 10 sino el 20%. Y para el ejemplo me da un valor de sanción de 5.250.000 pesos, el cual lo llevo pues a la casilla 82 y se lo sumo al mayor valor a pagar. Para el ejemplo, un total de 26.023.000 pesos. Ese es el ejemplo de la corrección de las declaraciones tributarias que incrementan el valor a pagar o disminuyen el saldo a favor. Espero que este video sea un aporte para sus conocimientos, y de parte de seamosexpertos.com les comento que nos veremos en otro video más adelante. Muchas gracias a todos por su atención.